Vi a mi suegra eligiendo un coche de lujo en un gran concesionario junto a la amante de mi marido. Los observé reír felices mientras señalaban el coche de sus sueños. En ese instante cancelé la tarjeta de crédito de mi suegra. Cuando el pago fue rechazado, me llamó furiosa. Y 5 minutos después, sucedió algo que jamás habrían imaginado. Valeria se sentaba en silencio en la esquina de una cafetería situada en la segunda planta de un edificio de oficinas. Delante de ella, una taza de té de jazmín ya frío permanecía intacta. Su mirada atravesaba el gran ventanal que daba directamente a la bulliciosa avenida. Pero no era el denso tráfico lo que captaba su atención. Los ojos de Valeria estaban fijos en el imponente edificio al otro lado de la calle. Ese edificio era el concesionario de coches de lujo más grande de la ciudad, un lugar donde se exhibían con orgullo vehículos valorados en millones de euros. Valeria acababa de terminar su reunión anual con el consejo de administración de su empresa en el edificio contiguo, y decidió hacer una parada rápida en esta cafetería para calmar sus nervios antes de volver a casa. Llevaba un sencillo pero elegante vestido azul marino. No lucía ni una sola joya llamativa, por lo que nadie que la viera podría imaginar que esta mujer era la única propietaria de una gigantesca empresa constructora, heredada de la fortuna de su padre. A través del cristal de la cafetería, ligeramente empañado por el aire acondicionado, Valeria entrecerró los ojos. Vio como un taxi se detenía justo delante de la entrada del concesionario de lujo. 2 mujeres se bajaron con un aire de gran suficiencia. Valeria las reconoció al instante, y su corazón pareció detenerse por un momento antes de empezar a latir con fuerza, impulsado por una ira creciente. La mujer mayor, vestida de forma muy ostentosa y con un bolso de marca en el brazo, era Pilar, su suegra. A su lado, una mujer de aspecto mucho más joven, con un vestido ajustado que realzaba su figura, era Nerea. Valeria sabía quién era Nerea. Había sido presentada como una prima lejana de su marido, Mateo, a quien él había acogido porque necesitaba trabajo. Pero la intuición de una esposa nunca se equivoca. Valeria llevaba mucho tiempo sospechando de su relación inapropiada, y la escena que se desarrollaba ante sus ojos parecía ser la confirmación de todas sus dudas. Valeria vio a Pilar sonreír de oreja a oreja, una sonrisa que rara vez veía cuando su suegra estaba con ella en casa. Pilar rodeó cariñosamente el hombro de Nerea, como si fuera la nuera ideal que tanto había deseado. Entraron en el concesionario con paso firme, como si fueran las dueñas del lugar. Valeria se enderezó en su asiento. Una mezcla de curiosidad y dolor le impedía apartar la vista. Sacó su smartphone, abrió la aplicación de la cámara y amplió la imagen para ver mejor lo que hacían dentro. Gracias a las paredes de cristal transparente del concesionario, Valeria podía observar cada uno de sus movimientos, como una espectadora viendo una escena de un drama en una pantalla gigante. Dentro del concesionario, un empleado con un impecable uniforme las recibió amablemente. Pilar señaló un deslumbrante sedán deportivo de color rojo expuesto en el centro de la sala, sobre una plataforma giratoria. Era el modelo estrella del concesionario. Valeria sonrió con amargura. Conocía ese coche a la perfección. Apenas la tarde anterior había firmado la orden de compra de un coche idéntico como regalo para uno de sus directores de operaciones que había superado sus objetivos anuales. El precio del vehículo ascendía a la friolera de 200.000 euros. Valeria vio a Nerea saltar de alegría y abrazar a Pilar. Ambas parecían inmensamente felices, como si el mundo les perteneciera. Nerea sacó rápidamente su teléfono, probablemente para hacerse un selfie con el lujoso coche. Pilar, por su parte, estaba ocupada hablando con el vendedor con una actitud muy arrogante. De repente, el teléfono de Valeria vibró largamente sobre la mesa. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación de su aplicación de banca privada. Valeria cogió el teléfono y leyó el mensaje. Sus ojos se entrecerraron con agudeza. La notificación era una solicitud de autorización para una transacción de 30.000 euros como pago inicial por la compra de un vehículo. Habían utilizado la tarjeta familiar que ella le había dado a Mateo. Valeria sintió que la sangre le hervía. Le había dado esa tarjeta de crédito a su marido con la advertencia expresa de que solo debía utilizarse para emergencias o gastos domésticos urgentes. Mateo siempre le había prometido que la usaría con prudencia. Pero hoy, esa tarjeta estaba siendo utilizada por su suegra para comprarle un coche de lujo a la amante de su marido. Valeria respiró hondo, tratando de controlar sus emociones para no estallar en público. Durante sus 5 años de matrimonio, Valeria siempre se había esforzado por ser una esposa devota. Ocultó su identidad como directora general de una gran corporación para que Mateo no se sintiera inferior. Le permitió trabajar como un simple empleado administrativo en su propia empresa para que aprendiera a ser independiente. Asumió todos los gastos de la familia, pagó las deudas de Pilar y financió su estilo de vida cada vez más exigente. Valeria hizo todo esto con la esperanza de que la amaran de verdad, no por su riqueza,
Pero esta traición era el colmo de su paciencia. No iba a ser más la mujer tonta explotada por parásitos. Con los dedos temblando de ira contenida, Valeria abrió la aplicación bancaria de su teléfono. Accedió al menú de configuración de la tarjeta de crédito. Allí figuraba el nombre de Mateo como titular de la tarjeta familiar. Sin la menor vacilación, Valeria pulsó el botón de cancelación permanente, y no se detuvo ahí. También accedió al menú de la cuenta principal que había vinculado para la asignación diaria de Mateo. Seleccionó la opción de congelación temporal de activos. En un instante, todo el acceso financiero de Mateo, que provenía de Valeria, fue completamente cortado. Valeria miró la pantalla de su teléfono, que ahora mostraba el mensaje de estado cancelación exitosa, con una fría satisfacción. Se imaginó lo que ocurriría al otro lado de la calle en unos segundos. Y, efectivamente, el verdadero drama no había hecho más que empezar. A lo lejos, Valeria vio cómo el vendedor que había atendido a Pilar volvía del mostrador de pago con mala cara. El hombre le devolvió la tarjeta negra que Pilar le había entregado, negando con la cabeza. Valeria pudo ver el drástico cambio en el rostro de su suegra. La radiante sonrisa que adornaba su viejo rostro, momentos antes se desvaneció en un instante. Fue reemplazada por una expresión de confusión y pánico. Pilar parecía discutir con el vendedor. Sus manos señalaban el terminal de pago, como si lo culpara de un fallo de la máquina. Nerea, que estaba a su lado, también parecía nerviosa. Su sonrisa de triunfo había desaparecido. El teléfono de Valeria volvió a sonar. Esta vez no era una notificación del banco, sino una llamada. El nombre suegra apareció en la pantalla. Valeria dejó que sonara un par de veces antes de contestar finalmente con una voz muy tranquila, como si no pasara nada. Tan pronto como se conectó la llamada, los gritos de Pilar asaltaron los oídos de Valeria. Tuvo que apartar un poco el teléfono de su oreja. La voz de su suegra sonaba muy histérica, una mezcla de ira y la tremenda vergüenza de que una transacción fallara en público. La voz de Pilar resonó con agudeza, insultando a Valeria sin piedad. Le preguntó por qué no se podía usar la tarjeta de crédito, acusando a Valeria de haberla avergonzado a propósito. Pilar gritó que estaba en medio de un asunto muy importante y urgente, y exigió que Valeria contactara al banco inmediatamente para que la transacción pudiera procesarse. Las palabras soeces comenzaron a salir de la boca de la anciana, llamando a Valeria nuera inútil y tacaña. De fondo, se oía a Nerea avivar las llamas, diciendo que seguro que Valeria lo había hecho a propósito por celos. Valeria escuchó todos los insultos mientras tomaba un sorbo de su té ya frío. El sabor amargo del té no era nada comparado con la amargura de su corazón, pero ahora, esa amargura se había convertido en una determinación de acero. Después de que Pilar se detuviera para tomar aliento, Valeria respondió con un tono espeluznantemente tranquilo. No respondió a los gritos con más gritos. En cambio, habló con palabras muy educadas pero cargadas de un veneno letal. Valeria dijo que acababa de recibir una notificación de que había habido actividad sospechosa en esa tarjeta, como si se la hubieran robado a alguien irresponsable. Valeria explicó con calma que, como sabía que su marido estaba trabajando en la oficina y su suegra en casa, el intento de retirar una gran suma de dinero en un concesionario de coches había activado el sistema de seguridad del banco. Por lo tanto, dijo Valeria, para garantizar la seguridad de los activos familiares, había decidido denunciar la pérdida de la tarjeta y solicitar su cancelación total. Valeria añadió un poco de picante para agravar su situación. Dijo que el banco ya se había puesto en contacto con la comisaría de policía más cercana para enviar agentes al lugar y detener al estafador que intentaba usar la tarjeta. Al oír la palabra policía, se pudo escuchar un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por el sonido de un pánico genuino. Valeria terminó su discurso con una plegaria que sonaba sincera pero llena de sarcasmo, diciendo que esperaba que Pilar no estuviera en ese lugar, porque la policía arrestaría a quien quiera que tuviera la tarjeta en su poder. Sin esperar la respuesta de Pilar ni más insultos, Valeria colgó inmediatamente. Volvió a colocar el teléfono sobre la mesa y miró hacia el concesionario. Vio a Pilar y a Nerea mirándose la una a la otra con el rostro pálido. Valeria esbozó una leve sonrisa. Esto era solo el principio. Hizo una seña al camarero para pedir la cuenta. Valeria quería irse de allí rápidamente, pero sabía que el segundo acto estaba a punto de comenzar, y no quería perderse el momento en que su arrogancia fuera destruida hasta la raíz. Dentro del lujoso concesionario, Pilar y Nerea estaban en estado de pánico. La palabra policía, que Valeria había mencionado por teléfono, actuó como un hechizo que paralizó su valor. El rostro de Pilar, antes enrojecido por la ira, se había vuelto blanco como el papel. Miraba la tarjeta de crédito negra en su mano como si fuera una brasa al rojo vivo. A su lado, Nerea agarraba con fuerza el brazo de Pilar con sus largas uñas. Sus ojos buscaban frenéticamente una salida. No eran tontas.
Sabían que usar la tarjeta de otra persona para una transacción tan grande sin el permiso del titular podría considerarse un acto delictivo, especialmente si la titular, Valeria, ya la había denunciado como robada. Arriesgándose a la vergüenza, Pilar tiró inmediatamente de la mano de Nerea y se dirigió hacia la salida. Ignoró las preguntas del vendedor, que todavía sostenía la orden de compra. Sus pasos eran apresurados, casi una carrera, y el sonido de sus tacones altos resonaba con fuerza en el resbaladizo suelo de mármol. Pero la suerte no estaba de su lado. Antes de que pudieran alcanzar las puertas automáticas de cristal, dos robustos guardias de seguridad vestidos con trajes negros ya les bloqueaban el paso. Los guardias habían sido alertados por el cajero, que había notado su comportamiento sospechoso después de que la tarjeta fuera rechazada. Uno de los guardias extendió un brazo con firmeza, pidiendo a Pilar y a Nerea que se detuvieran y esperaran un momento en la sala de espera hasta que se resolviera un problema administrativo. Pilar intentó intimidar al guardia de seguridad con su estilo de señora rica. Gritó que era una persona adinerada y que era pariente del dueño de ese concesionario. Amenazó con despedir al guardia si se atrevía a tocarla. Pero la amenaza sonó hueca y temblorosa. El sudor frío comenzó a correr por sus sienes, cubiertas por un espeso maquillaje. Nerea intentaba ocultar su rostro detrás de su bolso. Tenía miedo de que alguien la reconociera o grabara este vergonzoso incidente. El ambiente en el concesionario se convirtió en un espectáculo para los demás visitantes y empleados. Se empezaron a oír susurros, lo que hizo que las orejas de Pilar se pusieran aún más calientes. Justo cuando la situación se estaba caldeando y Pilar empezaba a gritar histéricamente, se abrió la puerta de la sala VIP en el entresuelo. Un hombre de mediana edad, con un impecable traje gris, bajó las escaleras con paso majestuoso. Era el señor Ferrer, el propietario de este concesionario de coches de lujo. El señor Ferrer era un empresario de éxito, muy respetado en la industria del automóvil por su integridad. Oyó el alboroto en el vestíbulo y decidió intervenir personalmente. Su rostro parecía serio pero tranquilo mientras se acercaba al grupo cerca de la entrada. El señor Ferrer miró fijamente a Pilar y luego se dirigió a sus guardias de seguridad. Después de recibir un breve informe de un empleado sobre la tarjeta rechazada y el intento de huida del cliente, el señor Ferrer asintió con la cabeza en señal de comprensión. Sin embargo, un brillo de reconocimiento apareció en sus ojos al ver a Pilar. Recordó que esta mujer era la madre de Mateo, uno de los empleados administrativos de la empresa de uno de sus principales socios comerciales. El señor Ferrer esbozó una leve y significativa sonrisa, dijo a sus empleados que se calmaran y luego saludó a Pilar con un tono excesivamente educado. Pilar se sintió con fuerzas al pensar que el dueño del lugar había salido en persona y que tendría la oportunidad de quejarse del trato grosero de los guardias de seguridad. Volvió a fanfarronear, diciendo que iba a comprar ese deportivo rojo para su hijo Mateo, a quien describió como un director de éxito. Se excusó diciendo que la tarjeta de crédito solo tenía un problema técnico y que transferiría el dinero en efectivo en cuanto llegara a casa. Nerea también asintió. De acuerdo. Intentaron convencer al señor Ferrer de que eran compradores potenciales que no deberían ser tratados como ladrones. El señor Ferrer escuchó pacientemente sus fanfarronadas. Cuando Pilar terminó de hablar, el señor Ferrer sacó su teléfono del bolsillo de su traje. Marcó un número y, tras un solo tono, la llamada se conectó. El señor Ferrer activó el modo de altavoz y levantó el teléfono para que la voz al otro lado pudiera ser escuchada por Pilar, Nerea y todos los empleados del vestíbulo. La voz de Valeria sonó nítida desde el teléfono del señor Ferrer. Saludó con un tono muy profesional y autoritario. «Hola, señor Ferrer. Siento molestarle en su día ajetreado. ¿Está listo para la entrega el coche que pedí?», preguntó Valeria desde el otro lado de la línea. Pilar se quedó atónita al oír la voz de su nuera. Nerea abrió los ojos como platos. Se preguntaba por qué el dueño de este concesionario llamaba a Valeria. El señor Ferrer respondió en voz alta. «Hola, presidenta Valeria. El sedán deportivo rojo que encargó está 100% listo. Pero le pido disculpas, tenemos un pequeño problema aquí. Una señora llamada Pilar y su amiga dicen que quieren comprar el mismo coche. Insisten en que su hijo, Mateo, un director rico, lo va a comprar». La sala quedó en silencio. Al otro lado del teléfono, Valeria soltó una pequeña risa. Sonaba muy ligera, pero para los oídos de Pilar fue dolorosa. Valeria continuó. «Ah, ya veo. Parece que ha habido un gran malentendido, señor Ferrer. ¿Podría explicarles quién es la verdadera dueña de ese coche y quién es realmente el señor Mateo?» El señor Ferrer colgó y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Miró a Pilar con una falsa expresión de compasión. Con una voz fuerte que resonó en toda la sala, el señor Ferrer comenzó a revelar la verdad que se había ocultado.
Explicó que el deportivo rojo al que Pilar había estado señalando, en realidad, ya había sido pagado en su totalidad la tarde anterior. La compradora era Valeria, y el coche no era para Mateo, sino un regalo para un empleado con un rendimiento excepcional en la empresa de Valeria. Antes de que Pilar pudiera procesar esa información, el señor Ferrer continuó su ataque. Dijo que conocía muy bien a Mateo porque trabajaba para la empresa propiedad de Valeria. Pero el puesto de Mateo no era el de director ejecutivo del que Pilar se jactaba. Con un tono muy factual, el señor Ferrer reveló que Mateo era simplemente un empleado del Departamento de Administración General. Su salario era apenas el salario mínimo interprofesional de la ciudad, y todas las comodidades que Mateo había disfrutado hasta ahora, el coche que conducía, la ropa de marca, los relojes caros, eran todos bienes de la empresa o regalos de su esposa Valeria. El señor Ferrer incluso añadió un detalle más humillante. Mateo solía recurrir a préstamos internos de la empresa para satisfacer sus extravagantes necesidades personales. Nerea retrocedió unos pasos. Su rostro estaba tan pálido como si hubiera visto un fantasma. Se volvió para mirar a Pilar con una expresión de horror y asco. Hasta ahora, Nerea había estado dispuesta a ser la amante de Mateo y a satisfacer todas las peticiones de Pilar, porque pensaba que Mateo era la gallina de los huevos de oro. Se había imaginado una vida de lujo como esposa de un director. Pero la realidad que acababa de escuchar destrozó todos sus sueños. Así que todo este tiempo, Mateo era pobre. Todo el lujo pertenecía a Valeria, a la esposa legítima de la que a menudo cotillaban a sus espaldas. Nerea se sintió completamente engañada. Pilar negó con la cabeza enérgicamente, tratando de negar la realidad. Gritó que el señor Ferrer estaba mintiendo, que se había confabulado con Valeria para difamar a su hijo. Insistió en que Mateo era un gran jefe. Pero el señor Ferrer simplemente hizo una seña a sus guardias de seguridad. Dijo que, como la transacción había sido rechazada y existía la sospecha de fraude con una tarjeta de crédito corporativa, no tenía más remedio que retenerlas hasta que llegara la policía para verificar la denuncia de robo de tarjeta presentada por Valeria. El rostro de Pilar se derrumbó. Sus piernas cedieron y casi se cae si no se hubiera agarrado al mostrador de recepción. Se dio cuenta de que había caído en la trampa que ella misma había creado. Al otro lado de la calle, a través de la ventana de la cafetería, Valeria lo había visto todo. Vio cómo la arrogancia de su suegra se hacía añicos en menos de 5 minutos. Valeria se levantó, se arregló el vestido y salió de la cafetería. No había nada más que ver. El primer acto de su venganza se había ejecutado a la perfección. Ahora era el momento de ir a la oficina y terminar el asunto con Mateo. Se aseguraría de que hoy fuera el peor día en la vida de su marido y su suegra. El ambiente en la planta 15 del imponente edificio de oficinas era gélido. Pero no era por el aire acondicionado, que funcionaba a pleno rendimiento, sino por los gritos de un hombre que resonaban hasta el pasillo. Mateo estaba de pie frente a su escritorio con los brazos cruzados. Su rostro estaba enrojecido por la ira contenida que descargaba sobre un becario que estaba frente a él con la cabeza gacha por el miedo. Mateo se sentía muy poderoso hoy. Acababa de enviar al becario a comprarle un café que, según él, no estaba lo suficientemente dulce. Y para él, ese pequeño error era motivo suficiente para demostrar quién era el jefe en esa sala. Durante todo este tiempo, Mateo siempre se había presentado como el director en la sombra. Aunque su cargo oficial sobre el papel era solo el de administrativo senior, todos los empleados sabían que era el marido de Valeria, la dueña de la empresa. Por eso, nadie se atrevía a contradecirle. Y Mateo disfrutaba de ese miedo como una forma de respeto que satisfacía su frágil ego. Después de despedir al becario, Mateo se recostó bruscamente en su mullida silla. Hacía girar un bolígrafo caro entre sus dedos, un bolígrafo que había cogido a escondidas del almacén de material de oficina de los ejecutivos sin permiso. Sus pensamientos volaron hacia sus planes para esa noche. Le había prometido a Nerea una cena romántica después de que su madre comprara el coche nuevo. Mateo sonrió para sí mismo, imaginando lo impresionados que estarían los amigos de su madre al ver el deportivo rojo aparcado en su garaje. Sentía que su vida era perfecta. Tenía una esposa rica que estaba ocupada y no exigía mucho, y una hermosa amante que lo adoraba. El dinero nunca fue un problema para él porque siempre podía contar con la tarjeta familiar que le había dado Valeria. Mateo se sentía como un rey en un palacio construido con el esfuerzo de otros. Pero la hermosa ilusión de Mateo se hizo añicos cuando la puerta de su oficina se abrió bruscamente sin llamar. Mateo estaba a punto de gritar a quien se había atrevido a entrar sin permiso, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando vio quién había llegado. La señorita Morales, la asistente personal de confianza de Valeria, conocida por su frialdad y laconismo, entró con una mirada penetrante.
Detrás de la señorita Morales había 2 robustos guardias de seguridad y la jefa de recursos humanos, que llevaba una gruesa carpeta roja. El ambiente de la sala, que antes estaba lleno de la arrogancia de Mateo, se volvió frío y opresivo en un instante. El corazón de Mateo empezó a latir con fuerza. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Trató de mantener la compostura, poniendo una expresión digna como si no se sintiera intimidado por su presencia. Mateo preguntó en un tono altivo por qué habían venido en grupo a su despacho en horario de trabajo. Incluso amenazó con denunciar la mala educación de la señorita Morales a Valeria. Pero la señorita Morales no se inmutó en lo más mínimo. Sin ningún tipo de preámbulo, la señorita Morales hizo una seña a la jefa de recursos humanos para que se adelantara. La mujer de mediana edad de RRHH dejó caer la carpeta roja sobre el escritorio de Mateo con un golpe seco. La abrió, y con una voz fuerte y oficial, como si leyera una sentencia de muerte para la carrera de Mateo, leyó su contenido. El documento era una carta de despido improcedente, con efecto inmediato. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par al ver el documento oficial de la empresa de su esposa. Intentó negar la realidad, forzando una risa. Gritó que no podían despedirlo porque era el marido de la dueña de la empresa. Insistió en que debía tratarse de un error administrativo o de una estúpida broma de mal gusto. Pero finalmente, la señorita Morales habló. Con su tono cortante y monótono, la señorita Morales explicó que la propia Valeria había firmado ese documento con su firma digital 5 minutos antes. La señorita Morales acorraló aún más a Mateo, al revelar el motivo del despido delante de los guardias de seguridad. La señorita Morales sacó varias hojas de pruebas de su maletín y las arrojó frente a Mateo. Eran pruebas de malversación de fondos operativos cometida por Mateo durante los últimos 2 años. Mateo se quedó sin palabras al ver las cifras marcadas con un rotulador rojo. Las pruebas demostraban cómo Mateo había falsificado recibos de compra de material de oficina, reclamado gastos de viaje ficticios y facturado gastos de representación de clientes que en realidad se utilizaron para financiar sus vacaciones secretas con Nerea y las compras de lujo para su madre. Las pérdidas totales para la empresa ascendían a una suma astronómica. Mateo estaba conmocionado de que Valeria, a quien siempre había considerado sumisa e ignorante de las operaciones detalladas, hubiera guardado meticulosamente un registro de todas sus fechorías. Valeria no era ignorante. Estaba esperando el momento adecuado para asestar el golpe. Sin darle a Mateo la oportunidad de excusarse, la señorita Morales ordenó a los guardias de seguridad que aseguraran los activos de la empresa. Uno de los guardias se adelantó y exigió a Mateo que devolviera todos los bienes de la empresa que tuviera en su poder en ese momento. Mateo intentó resistirse cuando el guardia quiso llevarse el portátil de su escritorio, pero la fuerza del guardia era mucho mayor. Uno por uno, los símbolos de estatus de Mateo le fueron arrebatados. Se llevaron el portátil de última generación. También le exigieron a la fuerza el smartphone de edición especial que le habían proporcionado para el trabajo. Incluso las llaves del coche de empresa, del que Mateo presumía como si fuera su coche personal, le fueron quitadas del bolsillo de sus pantalones. Mateo se quedó temblando, sintiéndose desnudo sin los lujosos adornos que habían ocultado su incompetencia durante todo este tiempo. El proceso de expulsión fue rápido y humillante. La señorita Morales le dio a Mateo 5 minutos para recoger sus efectos personales en una vieja caja de cartón. Con manos temblorosas, Mateo metió el marco de una foto suya, unos paquetes de cigarrillos y su chaqueta de cuero. Los demás empleados se habían reunido fuera de su oficina de cristal, susurrando y señalándolo. Sus miradas, antes llenas de miedo, ahora se habían convertido en miradas de burla y compasión. Mateo pudo oír vagamente las risas contenidas de algunas de las personas a las que había humillado en el pasado. Su orgullo se hizo añicos en el suelo que pisaba. Una vez llena la caja de cartón, los 2 guardias de seguridad escoltaron a Mateo fuera del edificio, como si fuera un delincuente sorprendido en el acto. Lo escoltaron a través del concurrido vestíbulo de la primera planta, donde tuvo que caminar con la cabeza gacha por la vergüenza. Ya no había saludos corteses del personal de recepción, ni sonrisas amables de los guardias del vestíbulo. Solo miradas frías que parecían decir que Mateo ya no era bienvenido allí. Al llegar a la puerta principal, uno de los guardias de seguridad le quitó la tarjeta de acceso al edificio que colgaba de su cuello, la partió en 2 y la tiró a la basura. Mateo se quedó solo en la acera caliente, sosteniendo una caja de cartón, sin coche, sin teléfono de empresa y sin trabajo. La confusión y la ira se mezclaron en una. Mateo buscó en el bolsillo de sus pantalones y encontró su teléfono personal, que afortunadamente no había sido confiscado porque no era un activo de la empresa. Llamó a Valeria varias veces pero el número ya estaba bloqueado. Llamó a su madre pero no contestó.
Con el poco dinero que le quedaba en la cartera, Mateo paró un viejo taxi normal. Dijo la dirección de su lujosa casa en la urbanización de los ricos, esperando llegar pronto a casa y exigirle una explicación a Valeria. Durante todo el trayecto, Mateo preparó los insultos que le gritaría a su esposa. Todavía sentía que tenía derecho a esa casa. Todavía se sentía como el cabeza de familia agraviado. Pero en cuanto llegó a casa, la amarga realidad volvió a golpearlo. Cuando el taxi lo dejó, Mateo caminó arrogantemente hacia la puerta digital de última generación. Marcó la contraseña que solía usar, pero la máquina emitió un pitido de advertencia, indicando que el acceso era denegado. Mateo, nervioso, volvió a intentarlo, pensando que se había equivocado al teclear. Pero el resultado fue el mismo. La puerta estaba firmemente cerrada. Mateo golpeó la puerta de hierro, llamando a la criada o al guardia de seguridad, pero nadie salió. La casa estaba en silencio, como si estuviera deshabitada. Cuando Mateo retrocedió unos pasos para mirar hacia el balcón, su mirada se fijó en un montón de cosas apiladas cerca del puesto de seguridad del complejo, no lejos de la casa. Se acercó y se dio cuenta de que eran sus maletas, llenas de su ropa. Encima de las maletas había una hoja de papel con la letra pulcra pero firme de Valeria. El escrito contenía un breve mensaje que decía que las pertenencias de Mateo ya habían sido empaquetadas y que a partir de hoy se le prohibía poner un pie en la propiedad de Valeria. El guardia de seguridad del complejo, que normalmente era cortés con Mateo, se acercó ahora con cara de pocos amigos. Le advirtió a Mateo que se fuera inmediatamente y se llevara sus cosas, o llamaría a la policía por perturbar el orden en una zona residencial. Mateo se desplomó sin fuerzas sobre el asfalto de la limpia carretera del complejo. A su lado estaba la caja de cartón de su oficina, y frente a él, sus maletas. El cielo de la tarde comenzaba a oscurecerse, como si se burlara de su destino, que había dado un giro de 180 grados en cuestión de horas. Se dio cuenta de que nunca había poseído nada. La casa era de Valeria, el coche era de la empresa de Valeria, el dinero de su cartera provenía del sueldo que le daba Valeria. Sin Valeria, Mateo era ahora un desempleado con un orgullo por las nubes, pero sin un lugar donde quedarse. De repente, su teléfono personal vibró. Había llegado un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía que su madre y Nerea estaban detenidas en la comisaría de policía más cercana por un caso de fraude. El mundo de Mateo se oscureció en un instante. En el momento en que Mateo entró en la sala de espera de la comisaría del distrito, el olor a humedad y a cigarrillos rancios le golpeó la nariz. La tenue luz fluorescente hacía que el ambiente del lugar fuera aún más desolador. Mateo arrastraba con dificultad sus maletas. Su cara estaba arrugada y cubierta de sudor. Acababa de gastar el último dinero que le quedaba para pagar el taxi hasta allí. En un rincón de la sala, en un duro banco de madera, vio las figuras de dos mujeres que conocía bien. Pilar estaba sentada con los hombros caídos. Su rostro estaba manchado de lágrimas, y su pelo, que normalmente llevaba peinado en un moño alto, estaba despeinado. A su lado, Nerea estaba sentada con los brazos cruzados, mirando fijamente a la pared con una expresión hosca y llena de odio. La aparición de Mateo hizo que Pilar se levantara de inmediato y se lanzara a abrazar a su hijo entre sollozos. Se quejó de lo crueles que habían sido en el concesionario, de lo malvada que había sido Valeria al cancelar la tarjeta y de lo doloroso que era tener que estar sentada en una comisaría como una delincuente. Pilar esperaba que Mateo apareciera como un héroe, trayendo a un abogado competente, o al menos el dinero de la fianza para sacarlas de esa humillación. Pero cuando se separaron del abrazo, Pilar vio el verdadero estado de Mateo. Vio las grandes maletas y la caja de cartón que Mateo llevaba. Vio que la camisa de trabajo de Mateo estaba arrugada y que no llevaba chaqueta. El instinto de una madre materialista detectó inmediatamente la señal de peligro. Antes de que Pilar pudiera preguntar, Nerea fue la primera en darse cuenta de la situación. La joven se levantó y miró a Mateo de arriba abajo con desprecio. Nerea preguntó con un tono brusco. ¿Dónde está el coche de empresa, Mateo? ¿Y por qué llevas maletas como si te hubieran echado? Mateo no pudo responder. Su lengua se había quedado muda. Bajó la cabeza, evitando la mirada inquisitiva de las dos mujeres a las que había mimado con mentiras durante todo este tiempo. El silencio de Mateo fue la respuesta más clara para Nerea. Nerea estalló en ese momento. Su voz aguda llenó la sala de espera de la comisaría. No le importó que el oficial de servicio los mirara con fastidio. Nerea insultó a Mateo, llamándolo estafador. Gritó que había querido ser su amante por sus dulces promesas de un apartamento de lujo y un coche personal. Nerea señaló a Pilar como la principal culpable, que siempre se había jactado de la riqueza de su hijo. Se desató una acalorada discusión entre ellas. Nerea culpó a Pilar por haberla arrastrado a ese desafortunado concesionario.
Pilar, por su parte, replicó llamando a Nerea una mujer desagradecida e interesada. Se culparon mutuamente, expusieron sus trapos sucios y se arañaron con palabras duras. Mateo se quedó entre ellas como una estatua sin vida, sin fuerzas para detenerlas. En medio de esa vergonzosa conmoción, se abrió la puerta principal de la comisaría. El ambiente se silenció por un momento. Valeria entró elegantemente, acompañada por la señorita Morales y un abogado de mediana edad. La apariencia de Valeria contrastaba fuertemente con el caos que se desarrollaba ante ella. Llevaba un impecable vestido largo de color crema. Su rostro estaba tranquilo, pero emanaba un aura de fuerte autoridad. Los policías que antes se habían mostrado indiferentes, ahora se levantaron y saludaron a Valeria con respeto. Sabían que Valeria era una de las mayores donantes de la fundación de la policía de la ciudad. La aparición de Valeria fue como la de la parca que venía con una sonrisa. Al ver a Valeria, Pilar cambió inmediatamente de táctica. Dejó de pelear con Nerea y se acercó a Valeria con pequeños pasos. Intentó coger la mano de su nuera, con una expresión lastimera, y empezó a hacerse la víctima. Dijo que todo era un malentendido, que había cometido un error momentáneo, y le suplicó a Valeria que resolviera este asunto rápidamente para que pudieran irse a casa. Mateo también se acercó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, esperando que en el corazón de su esposa quedara un poco de amor para salvarlo de este abismo de ruina. Valeria retrocedió un paso, evitando el contacto de Pilar, como si su mano transmitiera una enfermedad. La señorita Morales se interpuso rápidamente para evitar que Mateo y su madre se acercaran más. Valeria los miró a los tres, uno por uno, con una frialdad que nunca antes había mostrado. Ya no existía la Valeria suave y sumisa. Frente a ellos estaba la directora general, resolviendo un problema de negocios que le había causado pérdidas. Valeria se dirigió al comisario que la acompañaba. Su voz se oyó claramente en toda la sala. Valeria declaró que no presentaría cargos legales por el intento de fraude con tarjeta de crédito de ese día. Dijo que enviar a sus suegros y a su marido a la cárcel sería una pérdida de tiempo y energía. Pero las siguientes palabras de Valeria fueron un castigo mucho más cruel que la cárcel. Valeria afirmó, delante de la policía, que a partir de ese momento cortaría toda relación y apoyo financiero a Mateo y su familia. Les endosó personalmente el problema de la deuda del concesionario. Valeria retiró los cargos para que pudieran salir de la comisaría, pero se aseguró de que, en cuanto salieran por esa puerta, se enfrentarían al mundo real sin un solo céntimo. Al oír eso, Nerea se dio cuenta inmediatamente de que ya no había esperanza de obtener dinero de Valeria. Miró a Mateo con asco y escupió en el suelo cerca de sus zapatos. Nerea dijo que se arrepentía de haber conocido a una familia de estafadores como ellos. Mateo solo pudo bajar la cabeza. Las lágrimas de ira y arrepentimiento comenzaron a brotar, pero fue inútil. Valeria no se conmovió. Había visto sus verdaderos rostros y ya no se dejaría engañar por lágrimas de cocodrilo. Después de firmar los papeles para retirar la denuncia, Valeria se dio la vuelta sin despedirse. Salió caminando hacia un reluciente sedán negro que la esperaba frente al vestíbulo. Un chofer personal le abrió la puerta, dejando atrás a Mateo, Pilar y Nerea. Un policía les dijo inmediatamente que, como el procedimiento administrativo había terminado, dejaran de ocupar la sala de espera y se fueran. Los tres se encontraron en la acera frente a la comisaría cuando empezaba a anochecer. La tenue luz de una farola iluminaba sus rostros desesperados. No había coche que los recogiera, ni taxi que pudieran pagar. El coche de Pilar había sido remolcado por la empresa de leasing esa misma tarde. Las cuotas, que hasta ahora se habían domiciliado en la cuenta de Mateo, estaban atrasadas. La amarga realidad los golpeó con fuerza. Tenían que volver a casa. ¿Pero a dónde? La casa de Valeria estaba cerrada para ellos. Solo tenían unas pocas monedas en sus bolsillos. A lo lejos, un viejo autobús urbano azul se acercaba lentamente, echando humo negro por el tubo de escape. Pilar miró el autobús con ojos de horror. Durante su tiempo como suegra de Valeria, nunca había viajado en un transporte público tan destartalado, pero Mateo, sin fuerzas, levantó la mano para parar el autobús. Nerea se quejó largamente, abrazando su bolso con fuerza. Tenía miedo de que le robaran. Con pasos pesados y el corazón roto, la otrora rica familia subió apretujada al caluroso y maloliente autobús, mezclándose con los demás pasajeros que volvían a casa del trabajo. La rueda de la vida había girado rápidamente, aplastando su arrogancia hasta dejarla al nivel del suelo. Esa noche, el cielo de Madrid no tenía ni una estrella, como si se entristeciera con ellos, o quizás no quisiera ver el miserable destino que había caído sobre la familia de Mateo. Después de bajar del autobús con las piernas doloridas y la cabeza mareada por los gases de escape, los tres caminaron por un estrecho callejón, húmedo por la lluvia que había caído por la tarde.
Mateo arrastraba una gran maleta cuyas ruedas se atascaban en la grava. Con la mano izquierda, cargaba la caja con las pocas cosas que le quedaban de la oficina. Detrás de él caminaba Pilar, tapándose la nariz con un pañuelo y quejándose constantemente del terrible olor a alcantarilla. Nerea caminaba la última con cara de pocos amigos, espantando de vez en cuando a los mosquitos que empezaban a posarse en sus tersos brazos. Se dirigían a un piso de alquiler de una sola habitación que les había recomendado un conocido de un taxista, al que habían preguntado antes de quedarse completamente sin dinero. Era el único lugar que podían pagar durante el próximo mes con el efectivo que le quedaba a Mateo en la cartera. Al llegar a la puerta del piso de alquiler, la amarga realidad volvió a golpearlos. El edificio, comparado con la lujosa casa en la que solían vivir, estaba lejos de ser habitable. Las paredes estaban pintadas de un verde descolorido, desconchado en algunas partes, dejando al descubierto el cemento húmedo y rugoso. El techo de uralita parecía bajo, prometiendo un calor insoportable cuando el sol brillara con fuerza. No había garaje, ni jardín, solo una pequeña terraza que daba directamente al callejón donde los niños de los vecinos corrían y gritaban. Mateo abrió la puerta con una llave que se atascaba un poco, con manos temblorosas. En cuanto se abrió la puerta, les recibió el olor a humedad característico de una habitación que ha estado deshabitada durante mucho tiempo. La habitación estaba vacía. Solo había un colchón fino de espuma enrollado en un rincón y un viejo armario de plástico. Pilar soltó un grito ahogado al ver una cucaracha pasar rápidamente por el suelo de baldosas agrietadas. Se negó a entrar, insistiendo en que aquello debía ser una pesadilla y que quería volver a su habitación con aire acondicionado. Pero Mateo, con voz cansada y desesperada, la obligó a entrar. Mateo dejó caer la maleta al suelo y se apoyó en la pared. Le faltaba el aliento. Ya no tenía fuerzas para soportar las quejas de su madre. Nerea entró con paso vacilante. Sus ojos recorrieron toda la habitación con una mirada de asco. No podía creer que después de imaginarse como la señora de una gran mansión, ahora tuviera que acabar en esta ratonera. La primera noche en ese piso de alquiler fue un infierno para ellos. El calor que bajaba del techo de uralita los hacía sudar incluso bien entrada la noche. El pequeño ventilador que había allí giraba lentamente, haciendo un ruido chirriante, y en lugar de refrescar, esparcía el aire caliente por toda la habitación. Los mosquitos comenzaron su festín, picando la suave piel de Pilar y Nerea. Pilar no podía dormir. No paraba de quejarse, culpando a Mateo, a Valeria y al destino. Le exigió a Nerea que la abanicara. Pero Nerea, cansada y estresada, se negó rotundamente. Se desató una pequeña pelea. Sus voces se mezclaron con el llanto del bebé de la casa de al lado, separada por una delgada pared. A la mañana siguiente, surgió un nuevo problema. Tenían hambre. Normalmente, la mesa de la casa de Valeria estaba llena de deliciosos platos preparados por la criada. Café caliente, tostadas con jamón, fruta recién cortada, todo estaba listo sin que tuvieran que pedirlo. Ahora, solo había una botella de agua vacía y estómagos rugiendo. Pilar, por vieja costumbre, le ordenó a Nerea que fuera a la tienda a comprar algo para cocinar. Creía que Nerea, como su nuera, aunque en un matrimonio secreto, tenía la obligación de servirla. Pero Nerea no era la sumisa Valeria. Nerea le lanzó a Pilar una mirada cortante. Dijo en voz alta que no tenía intención de ser su sirvienta. Se había casado con Mateo para vivir cómodamente, no para ser una criada en este sucio piso de alquiler. Nerea le gritó a Pilar que se enfrentara a la realidad de que ahora eran igualmente pobres y no tenían ningún poder. Mateo, a quien le dolía la cabeza por el alboroto, finalmente habló. Intentó mediar, pero acabó revelando una verdad aún más dolorosa. Cuando Pilar le instó a sacar sus ahorros secretos para alquilar un hotel o un apartamento, Mateo guardó un largo silencio. Con la cabeza profundamente inclinada, Mateo confesó que no tenía ni un céntimo ahorrado. El sueldo que había recibido de la empresa de Valeria siempre se lo había gastado en su estilo de vida, en las cuotas de la tarjeta de crédito y en invitar a sus amigos para aparentar ser rico. Peor aún, Mateo confesó que el dinero que le quedaba de su finiquito o de las primas lo había invertido en un plan de inversión que encontró en un falso grupo de networking. Esperaba que el dinero se multiplicara rápidamente para poder competir con la riqueza de Valeria. Pero fue una estafa de inversión. Su dinero se esfumó cuando el organizador desapareció, y ahora debía dinero a varias personas a las que había convencido para que se unieran. La confesión de Mateo puso a Pilar histérica. Golpeó el pecho de su hijo, lamentando su suerte por haber sido engañada por la estupidez de su propio hijo. Al oír eso, Nerea sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez. La última esperanza que tenía de que Mateo tuviera fondos secretos se había hecho añicos. Mateo estaba completamente arruinado. 0. No. En números rojos. Nerea se retiró lentamente al baño.
que era estrecho, húmedo y maloliente. Necesitaba espacio para pensar, o quizás quería vomitar por las náuseas que de repente le habían revuelto el estómago desde esa mañana. En ese baño oscuro, bajo la tenue luz de una bombilla, Nerea sacó un pequeño objeto del bolsillo de sus pantalones. Un test de embarazo que había comprado a escondidas en una farmacia antes del drama del concesionario. Miró las 2 líneas rojas, tenues pero inequívocas, que aparecieron en el dispositivo. Positivo. Nerea estaba embarazada. La noticia de un embarazo debería ser una feliz noticia para una pareja. Pero para Nerea, en estas circunstancias, la noticia se sentía como una sentencia de cadena perpetua. Estaba embarazada del hijo de un hombre pobre, un estafador y sin futuro. Nerea se desplomó en el suelo mojado del baño. Su mente estaba en un caos. Quería llorar, pero sus lágrimas ya se habían secado. De repente, una sonrisa astuta apareció en sus labios. Su cerebro manipulador comenzó a funcionar. Estaba atrapada en esta pobreza, pero tenía un nuevo as en la manga. Este feto era el nieto biológico de Pilar, y técnicamente, tenía un vínculo de sangre con la familia de Mateo, que quizás todavía tuviera algo de conciencia. O al menos, podría usar a este niño para chantajear a Valeria. Pensó que Valeria era conocida por ser una mujer de corazón blando y religiosa. Quizás Valeria no soportaría ver sufrir a un niño pequeño. Nerea volvió a guardar el test en su bolsillo. No se lo diría a Mateo ahora. Lo usaría como su última arma cuando la situación se volviera aún más desesperada. Fuera del baño, se volvió a oír la voz de Pilar, quejándose de que tenía hambre. Mateo, mamá quiere comer carne. Mamá no puede comer comida para llevar. Si como cualquier cosa, me pica la lengua, gritó malcriadamente. Mateo no pudo hacer otra cosa que agarrarse la cabeza con frustración. Salió de la casa y caminó cojeando hasta el restaurante más cercano, y, contando las monedas que tenía en la mano, pudo comprar 3 raciones de arroz con un huevo frito y algunas verduras. Era la comida más lujosa que podía ofrecer hoy. Cuando Mateo volvió con los paquetes de comida, Pilar, decepcionada, los tiró al suelo, esparciendo los granos de arroz. Nerea salió del baño, recogió el arroz que todavía estaba limpio dentro del papel encerado, y se lo comió vorazmente sin preocuparse por las apariencias. Su instinto de supervivencia era más fuerte que su orgullo en ese momento. Esa escena hizo que Mateo se diera cuenta. El infierno en la tierra acababa de empezar para los 3. Las 2 semanas en esa estrecha habitación de alquiler se sintieron como 20 años para Mateo, Nerea y Pilar. Sus rostros, que antes brillaban por los caros tratamientos dermatológicos, ahora parecían apagados y grasientos. La ropa de marca empezaba a parecer vieja, lavada a mano con detergente barato y secada bajo el sol abrasador sin planchar. Pero en medio de esa desesperación, apareció un rayo de falsa esperanza. Llegó una invitación digital al grupo de WhatsApp de la familia extendida de Mateo. Era una invitación a la gran reunión familiar y encuentro anual del clan de la familia Robles. Era un evento anual muy prestigioso para la familia de Mateo. La familia extendida de Mateo era, de hecho, un clan respetado. Muchos de los primos y tíos de Mateo se habían convertido en exitosos funcionarios o empresarios. Durante todo este tiempo, Mateo y Pilar siempre habían sido las estrellas del evento. Siempre presumían de la riqueza que en realidad era de Valeria, y hacían las mayores donaciones. Los ojos de Pilar brillaron al ver la fecha del evento, este domingo. Inmediatamente un plan astuto se formó en su mente. Iría al evento, pondría una cara elegantemente triste, y contaría que el negocio de Mateo estaba pasando por una pequeña crisis de liquidez temporal debido a la situación económica mundial. Estaba segura de que sus parientes ricos, como tío Ricardo o tía Isabel, no dudarían en prestarles 100 o 200.000 euros. Para ellos, esa cantidad era una suma pequeña, pero para Pilar ahora era un salvavidas. Pilar inmediatamente obligó a Mateo a prepararse. Sacó el único traje de seda que le quedaba a Mateo sin vender y su mejor vestido, que había defendido a capa y espada de los chatarreros. Mateo se negó al principio. Estaba avergonzado. Tenía miedo de que se descubriera su verdadera identidad. Pero ante la insistencia de Pilar y las amenazas de Nerea, que no paraba de quejarse pidiendo comida más nutritiva para su cuerpo embarazado, Nerea finalmente había admitido su embarazo. Mateo acabó cediendo. Nerea también insistió en ir. Quería ver si había algún pariente de Mateo al que pudiera pegarse o explotar, usando como capital el dinero que le había pedido prestado a un vecino del piso de alquiler, prometiendo devolvérselo al doble la semana siguiente. Alquilaron un coche de alquiler barato por mediodía, para poder llegar al lugar de la reunión con algo de dignidad. No querían ser despreciados antes incluso de pedir dinero prestado, llegando en autobús. Llegó el día. El edificio del lugar de la reunión parecía magnífico,
con arreglos florales frescos por todas partes. El olor de la comida de un catering de lujo llegaba hasta el aparcamiento, haciendo que el estómago de Mateo, que solo había desayunado pan de molde esa mañana, rugiera. Salieron del coche de alquiler con la barbilla bien alta, tratando de ocultar su nerviosismo. Pilar inmediatamente puso una sonrisa falsa y saludó a sus primos de forma exagerada, como si no pasara nada en su vida. Mateo la siguió, cogiendo la mano de Nerea, que intentaba disimular su incipiente barriga, pero ella lo usó como excusa para parecer frágil. Pero la verdadera sorpresa les esperaba dentro de la sala principal de reuniones. En el momento en que entraron en el salón, los pasos de Mateo se detuvieron en seco, como si estuvieran clavados en el suelo. En la mesa VIP delantera, reservada para los ancianos y los principales donantes, estaba sentada Valeria. Su esposa, o más bien su exesposa, parecía radiante. Valeria llevaba un elegantísimo vestido de seda de color verde esmeralda. Conversaba amigablemente con tío Ricardo, el tío más respetado y rico de Mateo. Tío Ricardo se reía alegremente de las historias de Valeria. De vez en cuando le daba una palmadita en la mano con orgullo. La sangre de Mateo hirvió. ¿Por qué está Valeria aquí? Mateo no le había hablado de este evento. Mateo había olvidado que, durante los últimos 5 años, había sido Valeria quien siempre había transferido las donaciones para los eventos familiares en nombre de Mateo. Así que, técnicamente, a los ojos de la familia extendida, Valeria era una parte indispensable del éxito de este evento. La llegada tardía de Mateo, Pilar y Nerea llamó la atención de algunas personas. Se empezaron a oír susurros. Valeria giró lentamente la cabeza. Su mirada se encontró con la de Mateo. No había ira en sus ojos, solo una calma tan amplia como el océano, lista para tragarse a un pequeño barco frágil. Valeria esbozó una leve sonrisa. Esa sonrisa le heló la sangre a Mateo. Pilar, que aún no había detectado el peligro, se dirigió con confianza a la mesa de tío Ricardo. Pensó que Valeria no se atrevería a armar un escándalo delante de la respetada familia extendida. Pilar tenía la intención de hacer el papel de suegra agraviada. Pero antes de que Pilar abriera la boca para saludar, tío Ricardo ya había levantado la mano para detener su paso. El rostro de tío Ricardo, que había sido amable con Valeria, se volvió frío y duro al mirar a su hermana. ¿Qué haces aquí, hermana? ¿Y quién es esa mujer que trae tu hijo? La voz grave de tío Ricardo resonó, haciendo que la música de fondo de la sala pareciera silenciarse por un momento. Pilar tartamudeó. Hermano, ¿por qué dices eso? Este es tu sobrino Mateo. Y esta es nuestra prima lejana, Nerea. Antes de que Pilar pudiera terminar su mentira, la señorita Morales apareció detrás de tío Ricardo. En su mano sostenía una tableta conectada a la gran pantalla de proyección del escenario principal. La señorita Morales hizo una respetuosa reverencia a tío Ricardo, y luego pulsó un botón. En la pantalla gigante aparecieron con claridad fotos de la boda secreta de Mateo y Nerea. Las fotos mostraban muy claramente a Mateo, con ropa sencilla, pronunciando sus votos matrimoniales. La fecha de las fotos era de hace un año, cuando Valeria luchaba por la vida de su padre, que estaba gravemente enfermo en el hospital. Suspiros de sorpresa y gritos ahogados estallaron por todo el salón. La familia extendida estaba horrorizada. La infidelidad quedó claramente expuesta. Y no terminó ahí. La siguiente diapositiva mostraba pruebas de las deudas de Mateo, su carta de despido por corrupción de fondos de la empresa, y pruebas de transferencias de dinero de la cuenta de Valeria, que Mateo había utilizado para juegos de azar en línea e inversiones fraudulentas. Tío Ricardo se puso de pie. Su rostro estaba enrojecido por la ira contenida. Sintió que el honor de su gran familia había sido pisoteado por las acciones de Mateo y su madre. Tío Ricardo señaló con su dedo índice tembloroso la cara de Mateo. Así que esto es lo que has estado haciendo a espaldas de tu buena esposa. ¿Te has comido el dinero de tu esposa y la has traicionado cuando su padre estaba gravemente enfermo? Y ahora traes a esa amante a este respetado evento familiar. La voz de tío Ricardo tronó, haciendo que Mateo se sintiera tan pequeño como una hormiga. Valeria permaneció sentada en silencio, bebiendo elegantemente su bebida. No necesitó gritar. No necesitó insultar. Los hechos hablaron por sí solos. Valeria se lo había contado todo a tío Ricardo antes de que comenzara el evento. Había venido con pruebas irrefutables para que no se considerara una calumnia. Pilar intentó defenderse. Hermano, esto es una calumnia. Valeria es tacaña. No cuidó bien de Mateo. Pero sus gritos se ahogaron en las burlas de otros parientes. Tía Isabel se levantó y le tiró una servilleta a Pilar. Cállate, hermana. Todos sabemos que fue Valeria quien pagó tu operación de corazón el año pasado. Sabemos que fue Valeria quien pagó las deudas de tu marido hace tiempo. Eres una desagradecida. Tío Ricardo dio la orden final.
A partir de hoy, borrad los nombres de Mateo y Pilar del árbol genealógico de la familia Robles. No podemos tener estafadores y traidores como parientes. ¿Y tú? Tío Ricardo miró a Nerea con asco. Mujer vulgar, saca tu sucio vientre de aquí antes de que llame a seguridad para que os saquen a rastras, ser expulsados delante de cientos de pares de ojos familiares. Era un castigo social mucho más doloroso que una bofetada física. Mateo intentó arrodillarse a los pies de tío Ricardo para suplicar, pero fue apartado de una patada. Los guardias de seguridad del edificio, contratados por el comité, actuaron de inmediato, arrastrando a Mateo, Pilar y Nerea fuera del salón, como si fueran basura que había que tirar. Mientras los arrastraban, Mateo se dio la vuelta por un momento. Vio a Valeria sonreír tiernamente a una prima pequeña que le ofrecía una flor. Valeria parecía feliz, en paz y libre. Las puertas del salón se cerraron de golpe en la cara de Mateo, bloqueando para siempre su acceso a su respetado mundo. En el aparcamiento, los tres temblaban. No por el frío, sino por la humillación que les rompía los huesos. Y peor aún, se dieron cuenta de que tenían que devolver el coche de alquiler esa misma tarde, pero no tenían dinero para la gasolina para volver a casa. El ambiente dentro de esa habitación de alquiler de una sola habitación se sentía mucho más caluroso y mortal que cualquier infierno que un humano pudiera imaginar. Después de ser expulsados humillantemente del encuentro de la gran familia de tío Ricardo, Mateo, Pilar y Nerea tuvieron que sufrir una tremenda humillación. No tenían ni un céntimo para pagar el resto del alquiler del coche. Al final, el dueño del coche de alquiler se quedó con el documento de identidad de Mateo como garantía y amenazó con difundir su historia en Internet si no pagaban la totalidad en 3 días. Como ya no tenían dinero para el transporte público, tuvieron que caminar 5 kilómetros para volver a su destartalado piso de alquiler. Los pies de Pilar estaban llenos de ampollas por haber forzado unos tacones estrechos y baratos. Mientras tanto, Mateo caminaba como un cadáver viviente con la mirada vacía. Nerea lo seguía con una expresión dura y pensamientos calculadores. Su cabeza buscaba rápidamente una forma de escapar de este barco que estaba a punto de hundirse. Cuando llegaron al piso de alquiler, no hubo conversaciones cálidas ni ánimos mutuos, solo el sonido de una puerta que se cerraba de golpe y de cosas que se tiraban. Pilar se tiró directamente sobre el fino colchón que olía a humedad y se lamentó de su suerte, que ahora era el hazmerreír de toda la gran familia. Culpó duramente a Mateo. Palabras duras y maldiciones salieron de la boca de la anciana, llamando a Mateo un hijo inútil que había arruinado su vejez. Mateo, ya agotado física y mentalmente, se acurrucó en un rincón de la habitación y se tapó los oídos con fuerza, tratando de bloquear la voz aguda de su madre, que sonaba como una sirena de la muerte. Al caer la noche, el hambre volvió a atacar. No había arroz, ni fideos instantáneos, e incluso el agua del bidón se había agotado. Cuando apagaron la luz para ahorrar electricidad, un silencio sofocante envolvió la estrecha habitación. Se empezaron a oír los ronquidos de Pilar y la respiración pesada de Mateo, lo que indicaba que se habían quedado dormidos, agotados de tanto llorar y enfadarse. Pero una persona seguía despierta, con los ojos bien abiertos, mirando el techo de Uralita agujereado. Nerea no podía dormir. El hambre se mezclaba con el miedo a un futuro sombrío. Se tocó el vientre plano, recordando el resultado positivo del test de embarazo que había guardado. Al principio, pensó que este feto podría ser un arma para extorsionar dinero, pero los acontecimientos de la reunión de hoy le habían hecho darse cuenta de una cosa importante. La familia de Mateo los había abandonado. Valeria había cerrado todas las puertas de la compasión. Este feto ya no era un activo, sino una carga. Nerea se inclinó lentamente para que el colchón no crujiera. Sus ojos se fijaron en la vieja almohada que Pilar había puesto junto a su cabeza. Nerea conocía un pequeño secreto de su ex futura suegra. Esta mañana, mientras se preparaban para la fiesta, Nerea había visto a Pilar esconder algo dentro del relleno de la almohada. Era un collar de oro con un colgante de la Virgen del Pilar. Era la única joya auténtica que le quedaba a Pilar, rescatada del embargo de los bienes de su antigua casa. Pilar había dicho una vez que ese collar era su último recurso para pagar el tratamiento si su corazón fallaba de repente. Nerea tragó saliva. Ese oro valdría al menos 2 o 3 mil euros si se vendía en el mercado negro. Una cantidad suficiente para comprar un billete de autobús a otra ciudad y empezar una nueva vida, lejos de esta familia de locos. El demonio en la mente de Nerea comenzó a susurrar cada vez más fuerte. ¿Por qué tenía que sufrir con el pobre de Mateo y su parlanchina madre? Nerea todavía era joven. Todavía era hermosa. Podía abortar silenciosamente a este niño en la consulta de un médico de 3 al cuarto en el pueblo de al lado, y luego irse a otra ciudad a buscar una nueva presa. Un hombre rico de verdad, no un estafador como Mateo. La decisión de Nerea estaba tomada.
No quería morir de hambre en este podrido piso de alquiler. Con movimientos silenciosos como los de un gato, Nerea se levantó. Contuvo la respiración, observando el pecho de Pilar subir y bajar rítmicamente. La delgada mano de Nerea se deslizó lentamente bajo la almohada de Pilar. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. Si Pilar se despertaba lo más mínimo, su vida habría terminado. Pero el destino parecía estar del lado del crimen esa noche. Pilar gimió suavemente mientras dormía, y se dio la vuelta, de espaldas a Nerea, lo que amplió el hueco bajo la almohada. Rápidamente, los dedos de Nerea lograron agarrar un pequeño bulto de tela. Lo sacó con mucho cuidado. Cuando abrió ligeramente el bulto bajo la luz de la luna que entraba por una rendija de la ventilación, un brillo dorado se reflejó débilmente. Así es, era el último collar de oro de Pilar. Nerea no perdió el tiempo e inmediatamente guardó el collar en su bolso. Sacó algunas de sus mejores prendas y las metió de cualquier manera en una bolsa grande. Solo cogió lo importante para que los vecinos no sospecharan al verla salir de noche. No se lo llevó todo. Antes de irse, Nerea arrancó un trozo del viejo envoltorio de comida y escribió un breve mensaje con un lápiz de cejas. Dejó el mensaje justo al lado de la cabeza de Mateo, que dormía profundamente con la boca abierta. Nerea miró a Mateo por un momento con una expresión de asco. No había amor, ni compasión. Para Nerea, Mateo era solo un trampolín frágil que la había hundido en el barro. Con paso decidido, Nerea abrió la puerta principal. Las bisagras oxidadas chirriaron, lo que hizo que Nerea se quedara helada por un momento. Se dio la vuelta para asegurarse de que nadie se había despertado. Estaba a salvo. Nerea salió al aire fresco pero liberador de la noche. No miró atrás. Caminó rápidamente por el oscuro callejón hacia la estación de autobuses, que funcionaba las 24 horas, dejando atrás a Mateo y a Pilar. Vendería ese oro en la primera ciudad de paso a la mañana siguiente y desaparecería de sus vidas para siempre. El sol de la mañana se coló por las rendijas de las paredes de madera, despertando a Pilar de un sueño inquieto. Lo primero que sintió fue un dolor en el cuello por la dura almohada. Lo segundo que se dio cuenta fue que la casa estaba demasiado silenciosa. Normalmente, a esta hora, Nerea ya estaría levantada haciendo ruido en el baño, o Mateo se estaría quejando del café. Pilar se sentó con un gran bostezo, y su mano, por reflejo, buscó bajo la almohada para asegurarse de que su último tesoro seguía a salvo. Al instante siguiente, el rostro de Pilar se puso pálido. Su mano buscó frenéticamente, volteando la almohada, levantando el colchón e incluso revolviendo la vieja manta. Vacío. El bulto de tela no estaba. La respiración de Pilar comenzó a acelerarse. El sudor frío la empapó. Gritó histéricamente. Su grito rompió el silencio matutino del denso barrio. «¡Ladrón, ladrón! ¡Me han robado mis bienes! ¡Mateo, levántate, vago!» Pilar gritó, golpeando las piernas de Mateo con la almohada. Mateo se despertó sobresaltado. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «¿Qué pasa, mamá?» Gritando tan temprano, se quejó con voz ronca. el collar de mamá! El collar de oro, el recuerdo de tu abuela, ha desaparecido, Mateo. Debe haber entrado un ladrón anoche. Ve a buscarlo». Pilar lloraba histéricamente, agarrándose su pelo despeinado. Mateo se frotó la cara con las manos ásperas, tratando de despejarse. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en el trozo de envoltorio de comida que estaba junto a su cabeza. Cogió el papel y leyó las palabras garabateadas en él. En ese momento, la sangre de Mateo pareció helarse. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el mensaje de Nerea. «Mateo, me voy. No me busques. No pienso vivir en la pobreza contigo y tu loca madre. Me llevo el oro de tu madre como compensación por el tiempo que he perdido contigo. Ah, y el niño que llevo dentro. No te preocupes. Lo abortaré. No necesito la semilla de un fracasado como tú. Que te vaya bien en el infierno». Las manos de Mateo temblaban tanto que el papel volvió a caer al suelo. Pilar, al ver el cambio en la expresión de su hijo, se abalanzó inmediatamente sobre el papel. La anciana lo leyó rápidamente. Después de leer la última frase, Pilar gritó aún más fuerte que antes. Se abalanzó sobre Mateo y lo golpeó salvajemente en el pecho y la cara. «¡Esa víbora! ¡Esa ladrona! ¿Y tú?» Pilar señaló la cara de Mateo, justo delante de su nariz. «Todo esto es tu culpa. Tú trajiste a esa mujer diabólica a nuestra casa. Tú has hecho pobre a tu madre. Ahora el collar de mamá también ha desaparecido. Era nuestra única esperanza para comer. Mateo, tienes que hacerte responsable. Ve a buscarla y mátala». Mateo no se resistió a los golpes de su madre. El dolor físico no era nada comparado con la destrucción de su orgullo. Nerea. La mujer por la que Mateo había estado dispuesto a traicionar a Valeria, la mujer de la que se sentía orgulloso, había robado el último bien de su madre, y tenía la intención de matar a su hijo.
Mateo se rió. Una risa espeluznante. La risa de alguien que ha perdido la cabeza. Se rió en medio de los golpes de su madre, y Pilar retrocedió asustada. Mateo se dio cuenta de que el karma era real, lo que le había hecho a Valeria. Robarle su dinero y traicionarla. Ahora Nerea se lo estaba haciendo a él. La diferencia era que Valeria se vengó con elegancia, y Nerea se vengó con un crimen. Esa mañana, en esa estrecha habitación de alquiler, la poca cordura que le quedaba a la familia se hizo añicos. Un mes después, en la sala de un juzgado de familia que olía a papel frío y viejo, Mateo estaba sentado en el banquillo de los acusados con un aspecto muy miserable. La camisa blanca que llevaba tenía el cuello amarillento y le quedaba demasiado grande a su cuerpo, ahora demacrado. Su pelo, que antes siempre estaba impecablemente peinado con una cara gomina, ahora estaba grasiento y un poco largo, dándole un aspecto desaliñado. Había venido solo, sin abogado. No podía permitirse contratar servicios legales, y la asistencia jurídica gratuita había rechazado su caso, debido a la complejidad de los problemas de malversación de fondos en los que estaba implicado. Mateo simplemente mantenía la cabeza gacha, frotándose las manos sudorosas, esperando a que entrara el juez presidente. En la mesa de enfrente, Valeria estaba sentada con una postura perfectamente erguida. A su lado, un equipo de los mejores abogados con trajes negros, elegantes y caros. La propia Valeria vestía un atuendo pulcro de color gris pálido, sencillo, pero que irradiaba un aura de fuerte dignidad. Su rostro estaba limpio, tranquilo, y no mostraba ninguna emoción al mirar a Mateo. No miraba a su marido con odio, sino con una mirada vacía, como si Mateo fuera un completo desconocido. Detrás de Valeria, la señorita Morales estaba sentada en una postura preparada, con un montón de documentos de prueba tan gruesos como una enciclopedia sobre su regazo. El juez presidente golpeó el mazo, dando comienzo al juicio, cuyo único punto en el orden del día era la lectura de la sentencia. El ambiente en la sala se silenció. Solo se oía el débil zumbido del aire acondicionado. El juez comenzó a leer las consideraciones legales. Uno por uno, los pecados de Mateo fueron descritos de forma legal y oficial. Se leyeron las pruebas de la infidelidad, incluyendo fotos, conversaciones y declaraciones de testigos. Se presentaron las pruebas del abandono de sus obligaciones de manutención física y mental. Se detallaron las pruebas de los actos delictivos de malversación de los bienes de su esposa para su beneficio personal y de terceros, Nerea. Cada frase que salía de la boca del juez era como un martillazo en la cabeza de Mateo. Cuando el juez le dio a Mateo una última oportunidad para presentar una defensa o unas últimas palabras antes de la sentencia, Mateo se levantó sobre sus piernas temblorosas, miró a los ojos de Valeria, esperando encontrar allí algún vestigio de amor. Con voz ronca y temblorosa, Mateo comenzó a hablar. No negó los cargos. Más bien, suplicó clemencia. Señoría, y a mi esposa Valeria, la voz de Mateo se quebró. Por favor, no te divorcies de mí, prometo que cambiaré, haré lo que sea. Seré incluso un limpiador en la empresa de Valeria, con tal de que no me abandones. Por favor, recuerda los hermosos recuerdos de cuando nos casamos. Mateo comenzó a llorar. Lágrimas de cocodrilo que llegaron demasiado tarde. Esperaba que la Valeria de antes, de corazón blando, se ablandara al ver sus lágrimas. Pero Valeria no se inmutó. Simplemente se giró ligeramente hacia su abogado, haciéndole una seña para que continuara. El abogado de Valeria se levantó y cortó con firmeza el drama de Mateo. Protesto, señoría. El acusado solo está tratando de manipular las emociones de nuestra cliente. Los hechos legales son claros. Nuestra cliente está firmemente decidida a divorciarse. No hay nada que mantener en un matrimonio construido sobre mentiras y robos. El juez asintió con la cabeza. De acuerdo. Miró a Mateo con una mirada desprovista de compasión. Para el juez, este caso era muy claro. El juez volvió a golpear el mazo y leyó la sentencia final. Se dicta sentencia. Resonó la voz del juez. Primero, se estiman íntegramente las pretensiones de la demandante. Segundo, se decreta el divorcio del demandado, Mateo, y la demandante, Valeria. Tercero, se establece que no habrá reparto de bienes, ya que se ha demostrado de forma legal y convincente que todos los bienes se formaron con la herencia y los ingresos laborales de la demandante y que el demandado no realizó ninguna contribución económica. Mateo se desplomó sin fuerzas en su silla, pero su pesadilla aún no había terminado. El juez continuó leyendo la cláusula más letal de su sentencia. Esta cláusula era el resultado de una demanda civil acumulada presentada por el equipo de abogados de Valeria en relación con la malversación de fondos de la empresa cometida por Mateo como empleado. Cuarto, continuó el juez con un tono firme.
Se ordena al demandado que devuelva inmediatamente en efectivo la suma de 3 millones de euros por los fondos malversados de la empresa propiedad de la demandante. En caso de que el demandado no pueda pagar, se procederá al embargo y subasta de los terrenos y la edificación situados en Castilla-La Mancha, que el demandado había hipotecado a un tercero y cuya deuda fue saldada por la demandante por subrogación para resarcir los daños. El mundo de Mateo se derrumbó en un instante. Ese terreno y esa edificación en Castilla-La Mancha eran la vieja casa que había heredado de su abuelo. Era el único lugar que le quedaba en su pueblo natal. El lugar donde Pilar esperaba retirarse si fracasaba en la ciudad. Valeria ya se había adelantado. Valeria sabía que Mateo había hipotecado en secreto las escrituras de esa casa a un prestamista para financiar sus juegos de azar. Y Valeria la había saldado en secreto, no para ayudar a Mateo, sino para tener el control total de ese último activo. Ahora, la casa era oficialmente la garantía de la deuda de Mateo con Valeria. El juicio terminó, y el mazo golpeó 3 veces. ¡Pum! 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 El sonido marcó el final legal de su relación matrimonial y el comienzo oficial de la ruina financiera de Mateo. Valeria se levantó, estrechó la mano del juez y de sus abogados con una leve sonrisa de alivio. Se dio la vuelta para salir de la sala. Mateo, en un estado de pánico extremo, corrió tras Valeria. Casi se tropieza con sus propios pies. En la entrada de la sala del tribunal, Pilar, que había estado esperando fuera, sin atreverse a entrar, vio salir a Valeria. Pilar se abrió paso inmediatamente entre los guardias y se arrojó a los pies de Valeria. La escena era muy contrastante y patética. Pilar, que antes era arrogante y siempre se burlaba de la apariencia sencilla de Valeria, ahora estaba postrada en el suelo de mármol del juzgado, con ropa vieja, abrazando las piernas de Valeria. Lloraba a gritos, convirtiéndose en el espectáculo de muchas personas en el pasillo del juzgado. Valeria, Valeria, mi querida hija. Te lo ruego, hija mía. No nos quites la casa del pueblo. Es el único lugar donde mamá podrá descansar cuando muera. Mamá es vieja, Valeria. Y estoy enferma. ¿Dónde está tu conciencia, hija? ¿No eres una buena mujer? ¿Cómo puedes ver a tu suegra convertirse en una sin techo? Pilar lloraba, usando la carta de la religión y la de los padres para presionar a Valeria. Mateo también se arrodilló junto a su madre. Su mano intentaba agarrar el borde de la ropa de Valeria. Valeria, mátame a mí si quieres, pero no molestes a mi madre. Deja la casa para ella. Valeria se detuvo. Miró hacia abajo. Los dos seres humanos que una vez había respetado y amado tanto, se estaban rebajando al máximo por unos bienes. Pero la mente de Valeria retrocedió al momento en que Pilar había insultado a su difunto padre, o cuando Mateo había elegido irse de vacaciones con Nerea cuando Valeria había sufrido un aborto espontáneo de su primer hijo. El corazón de Valeria ya se había helado, forjado por el dolor que ellos mismos habían creado. Valeria hizo una seña a la señorita Morales. La señorita Morales, con suavidad pero con firmeza, separó las manos de Mateo y Pilar de las piernas de Valeria. Valeria se inclinó entonces un poco, acercando su rostro al de Pilar, empapado en lágrimas. Suegra, la voz de Valeria sonaba muy suave, pero era afilada como un puñal. ¿Recuerda el coche de lujo que señaló en el concesionario? El que dijo que era el coche de sus sueños. Pilar levantó la cabeza confundida, pero asintió lentamente. Compré ese coche, susurró Valeria. Y ahora ese coche de 200.000 euros solo se usa para llevar a los perros callejeros del refugio de animales que patrocino. Para mí, la comodidad de esos animales abandonados es mucho más valiosa que las lágrimas de cocodrilo de usted y de Mateo. Valeria se enderezó de nuevo, arreglándose el pañuelo que se le había torcido un poco. En cuanto a la casa del pueblo, el proceso de ejecución se llevará a cabo mañana por la mañana. Será mejor que empiecen a recoger cartones desde ahora. Con su permiso. Sin volver a mirar atrás, Valeria se marchó elegantemente, seguida por su equipo. Sus pasos sonaban firmes y regulares, dejando a Mateo y a Pilar congelados en un silencio total, postrados en el suelo. Las últimas palabras de Valeria no eran una simple amenaza, eran una sentencia de muerte para su última esperanza. En ese largo pasillo del juzgado, el llanto de arrepentimiento de Pilar finalmente estalló, pero a nadie le importó. Esa mañana, en un pueblo que normalmente era tranquilo y pacífico, se produjo un gran alboroto frente a la vieja casa de color crema, que había sido el orgullo de la gran familia de Pilar. Antes de que saliera el sol, los agentes judiciales del tribunal llegaron con martillos y precintos de un rojo intenso. Varios camiones de mudanzas estaban aparcados de cualquier manera en el estrecho Arsén, bloqueando el paso de los residentes que querían ir a sus campos. Los vecinos se agolpaban en las vallas, susurrando y señalando a Pilar, que se revolcaba en el suelo polvoriento. La anciana gritaba histéricamente, tratando de impedir que los oficiales pegaran una pegatina que decía:
Este terreno y edificación han sido embargados por el Estado en la ventana delantera. Mateo estaba de pie, congelado, junto a su madre. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Sus manos temblaban, sosteniendo la orden de ejecución que un agente acababa de leer en voz alta. En la cara del hombre ya no quedaba ni rastro de arrogancia, solo la resignación total de alguien que sabe que su vida ha terminado. El proceso de ejecución se llevó a cabo sin piedad. Los viejos muebles que había dentro de la casa fueron sacados a la fuerza y apilados en el patio como chatarra. Un antiguo armario de teca, la mecedora favorita del difunto padre de Mateo, incluso los platos de cerámica que Pilar coleccionaba, todo fue trasladado al exterior. Pilar intentó defender un viejo televisor de tubo, abrazándolo con fuerza. Pero su débil fuerza no era rival para la de los mozos de mudanza contratados por el tribunal. Cuando le arrebataron el televisor de sus brazos, Pilar se tambaleó hacia atrás y se sentó con fuerza. En ese momento sus ojos se pusieron en blanco, su boca se torció, y el lado izquierdo de su cuerpo se puso rígido de repente, incapaz de moverse. Intentó gritar para llamar a Mateo, pero el sonido que salió de su garganta fue un gemido aterrador e ininteligible. El derrame cerebral, que había evitado hasta ahora gracias a las caras medicinas que Valeria pagaba, finalmente la había alcanzado en el momento en que lo perdió todo. Mateo, medio loco, entró en pánico al ver a su madre convulsionando en el suelo, gritó pidiendo ayuda. Pero los vecinos se limitaron a observar con frialdad. Recordaban lo arrogante que había sido Pilar cada vez que venía a su pueblo natal, presumiendo de su oro y menospreciando a la gente del campo. Finalmente, por humanidad, un agente judicial ayudó a llamar a la ambulancia del pueblo. Pero en cuanto llegaron al hospital local, surgió un nuevo problema. El departamento de administración se negó a ingresar a Pilar en una habitación VIP o incluso en una habitación individual. Su tarjeta de seguro médico de alta gama había dejado de ser válida hacía un mes. Valeria había cancelado todas las pólizas de seguro cuyas primas solía pagar. Mateo, con la cartera vacía y deudas acumuladas, no pudo pagar el depósito. Como resultado, Pilar tuvo que ser atendida en el pasillo de una abarrotada sala de tercera clase, mezclada con otros pacientes. Solo podía estar sobre un colchón fino porque las camas estaban llenas. Los días siguientes fueron una pesadilla realista. Sin casa y sin dinero para alquilar un lugar decente, Mateo no tuvo más remedio que llevar a su madre, ahora medio paralizada, a una ruinosa habitación de alquiler en las afueras del mercado tradicional de la ciudad. El lugar era mucho peor que el anterior piso de alquiler. El suelo era de tierra apisonada, las paredes de madera contrachapada vieja y agujereada, y el techo tenía goteras por todas partes. El olor a pescado rancio y a basura podrida del mercado se colaba en la habitación a cada momento, revolviendo el estómago. Allí pasaba Pilar sus días, acostada sobre un colchón fino que olía a orina porque Mateo no podía permitirse comprar pañales de adulto adecuados. La mujer que antes siempre usaba perfumes importados ahora olía a humedad. Su pelo estaba enmarañado y desaliñado, y sus ojos vacíos miraban fijamente el techo de madera contrachapada lleno de telarañas. Para poder subsistir y comprar medicinas baratas para su madre, Mateo tuvo que tragarse su orgullo. Él, que antes se hacía llamar director, y siempre se sentaba en una habitación con aire acondicionado, ahora trabajaba como mozo de carga en el mercado de abastos. Cada día a las 2 de la madrugada, cuando los demás aún dormían profundamente, Mateo ya tenía que levantarse y caminar hasta el mercado. Su cuerpo, no acostumbrado al trabajo duro, tenía que cargar sacos de pimientos, cebollas y arroz que pesaban decenas de kilos. Sus hombros estaban despellejados y supuraban. Cada vez que se agachaba para levantar una carga, sentía que la espalda se le partía. El sudor mezclado con el polvo del mercado se le pegaba a la piel, haciéndole parecer más viejo y sucio de lo que era. A menudo, el capataz del mercado o los comerciantes le regañaban por ser lento en el trabajo. A veces le daban una patada si se le caía algo. Su jornal apenas alcanzaba para comprar un plato de arroz con algo de verdura y un sobre de analgésicos para su madre. Un caluroso viernes, el mercado de abastos se llenó de repente de gente. Se oyeron las sirenas de los vehículos de escolta, y hubo un murmullo de emoción entre los comerciantes. Se rumoreaba que un donante rico estaba organizando un evento de viernes solidario, repartiendo cientos de paquetes de comida y sobres con dinero de ayuda a los mozos de carga y a los pobres del mercado. Mateo, que en ese momento descansaba en un rincón húmedo del mercado, masajeándose los pies hinchados, también sintió curiosidad. Tenía hambre, y la esperanza de conseguir un paquete de comida gratis le obligó a levantarse y acercarse a la multitud. Se abrió paso entre la gente que intentaba hacer cola, arrastrando sus pesados pies. Cuando Mateo consiguió llegar a la primera fila, sus ojos se quedaron fijos en la figura de la mujer que repartía los paquetes de comida.
Su corazón pareció detenerse. La mujer, en contraste con el sucio entorno del mercado, llevaba un vestido largo de tonos pastel, muy limpio y hermoso. Su rostro brillaba, y su sonrisa saludaba sinceramente a cada persona que recibía la donación. Era Valeria. Su exesposa parecía un ángel que había descendido a un vertedero. Junto a Valeria, la señorita Morales estaba ágilmente de pie, sosteniendo un paraguas para proteger a Valeria del sol abrasador. Mientras tanto, varios empleados con uniformes impecables ayudaban a repartir los sobres. Mateo vio un reluciente sedán de lujo negro aparcado no muy lejos. El mismo coche que su madre había deseado se había convertido ahora en el vehículo de las actividades benéficas de Valeria. Mateo quiso huir, quiso esconderse, pero sus piernas se quedaron paralizadas. Una tremenda vergüenza le atravesó el corazón. Se miró las manos negras y sucias, la ropa agujereada y sudada, y la comparó con la señorita Morales, limpia y digna. De repente, detrás de Mateo, se oyó el sonido de una silla de ruedas que era empujada a la fuerza. Pilar había conseguido salir de alguna manera de su cuchitril y alquilar un motocarro para ir al mercado al oír que estaban repartiendo dinero. Cuando Pilar vio a Valeria, sus cansados y viejos ojos se abrieron de repente de par en par. Recuerdos de su lujoso pasado surgieron en su cerebro, ya parcialmente dañado. Con todas las fuerzas que le quedaban, Pilar intentó gritar para llamar a Valeria. «Valeria, mi nuera. Ayuda a mamá. Mamá está aquí». Su voz ronca sonaba como el divagar de una loca. Intentó mover su destartalada silla de ruedas para acercarse a Valeria. Valeria se giró hacia donde venía el sonido. Sus miradas se encontraron. Valeria vio a su ex-suegra, ahora delgada, sucia y miserable en una silla de ruedas vieja, pero en el rostro de Valeria no había sorpresa ni tristeza. Simplemente la miró sin expresión, como si viera a una extraña sin importancia. Pilar se puso aún más histérica cuando Valeria no corrió inmediatamente a abrazarla. Intentó forzar su cuerpo paralizado para levantarse y acercarse a Valeria. «Valeria, soy mamá, dame dinero». «Ese coche es mío», gritó sin vergüenza. Pero el cuerpo de Pilar, desequilibrado, se tambaleó. La vieja silla de ruedas no soportó sus movimientos agresivos. La rueda izquierda se rompió. Pilar fue arrojada con fuerza a un charco de agua negra y espesa del mercado, una mezcla de barro y restos de agua de lavar pescado. Hubo un momento de silencio. Todas las miradas se centraron en la anciana que se revolcaba en el barro podrido. Mateo corrió para intentar levantar a su madre, pero él mismo resbaló y cayó a su lado. Los dos, madre e hijo, que antes se sentían arrogantes y los más respetados, estaban ahora empapados en agua de alcantarilla delante de cientos de personas. Valeria vio la escena a través de las gafas de sol que acababa de ponerse. No se adelantó para ayudar. Hizo una seña a la señorita Morales. La señorita Morales asintió y dejó 2 paquetes de comida a los pies de Mateo, que luchaba por levantarse. Solo eso. Ni dinero, ni ayuda, ni un viaje en coche, solo 2 paquetes de comida. «Vamos. Todavía tenemos que visitar muchos orfanatos», dijo Valeria a su equipo en voz baja pero firme. Se dio la vuelta, moviendo el bajo de su vestido para que no le salpicara el agua sucia, y subió a su fresco y lujoso coche. La puerta del coche se cerró con firmeza, separando el mundo fragante y exitoso de Valeria del mundo maloliente y destrozado de Mateo y Pilar. El coche salió lentamente del mercado, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba. Mateo solo pudo mirar las luces traseras del coche que se alejaba, abrazando a su madre que gritaba en el barro. Se dio cuenta de que la puerta del paraíso que una vez tuvo estaba ahora realmente cerrada y sellada para siempre. Ha pasado un año desde el humillante incidente en el mercado tradicional. La rueda de la vida siguió girando, aplastando a los que no conocían su lugar y elevando el estatus de los que eran pacientes. En el salón de baile de un magnífico hotel de 5 estrellas, las lámparas de araña de cristal iluminaban brillantemente el escenario principal. Hoy era un gran día para Valeria. Estaba inaugurando oficialmente su mayor fundación social, la Fundación Legado de mi Padre, un moderno orfanato y centro de formación profesional gratuito que había construido en honor a su difunto padre. Valeria, de pie en el podio, parecía mucho más joven y radiante que antes. Su aura de liderazgo era tan fuerte que cientos de invitados, compuestos por funcionarios y empresarios de éxito, aplaudieron con entusiasmo cuando cortó la cinta inaugural. En su dedo anular derecho llevaba ahora un sencillo pero elegante anillo de diamantes. No un anillo de bodas, sino un símbolo de su compromiso consigo misma, de ser una mujer completa que había superado la tormenta. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, el destino de los traidores había llegado a su fin más oscuro. La justicia del universo había funcionado con gran meticulosidad, sin pasar por alto ni un solo detalle del pecado cometido. En una cárcel de mujeres,
Rodeada de altos muros de hormigón y alambre de espino, Nerea estaba acurrucada en un rincón de una celda húmeda. El hermoso rostro del que antes presumía estaba ahora lleno de arañazos y moratones. Su piel estaba apagada, sus ojos salvajes y llenos de miedo. Nerea había sido capturada 6 meses antes intentando robar las joyas de su empleador en otra ciudad. El mismo modus operandi que había utilizado con Pilar. Pero esta vez, su suerte no había sido la misma. El empleador había instalado cámaras de seguridad ocultas. Nerea fue encarcelada no solo por robo, sino también por fraude de doble identidad, que se descubrió durante la investigación. Dentro de la cárcel, Nerea se convirtió en el blanco del acoso de las reclusas más antiguas. Ella, que antes era malcriada y odiaba hacer trabajos sucios, ahora tenía que fregar los baños públicos de la prisión cada mañana y masajear los pies de la líder de la banda de reclusas cada noche para conseguir un trozo de pan extra. El feto que llevaba se perdió en un aborto espontáneo debido al estrés y la desnutrición durante su huida, dejando un profundo trauma físico y mental. No había hombre rico, ni lujo, solo fríos barrotes de hierro que la acompañarían durante los próximos 5 años. El destino de Mateo no fue menos trágico. En una prisión exclusiva para hombres, conocida por su hacinamiento y violencia, Mateo pasaba sus días como un recluso de tercera clase. Finalmente fue arrestado por la policía tras las denuncias de las víctimas de la inversión fraudulenta a las que había atraído en el pasado. Incapaz de devolver el dinero de las víctimas, que ya se había gastado en su estilo de vida, Mateo fue condenado a una considerable pena de prisión y a una pena de detención adicional. En una estrecha celda con 20 personas, Mateo ocupaba el rango más bajo. Dormía cerca del agujero del retrete y se convertía en el reposapiés de otros reclusos más fuertes. Su cuerpo estaba demacrado. A menudo se oía una tos seca en su pecho enfermo, probablemente síntomas de tuberculosis debido al ambiente insalubre. Cada noche, Mateo miraba el oscuro techo de la celda e imaginaba la mullida cama de la casa de Valeria, imaginaba el café caliente que Valeria le preparaba e imaginaba lo estúpido que había sido al tirar un diamante y recoger un guijarro. El arrepentimiento llegaba a cada momento, torturándolo más dolorosamente que los golpes físicos. ¿Y qué hay de Pilar? El karma le había dado el lugar más solitario. Después de que Mateo fuera arrestado por la policía, ya no había nadie que cuidara de Pilar en ese destartalado piso de alquiler. Los vecinos, hartos del olor, finalmente denunciaron el caso a los servicios sociales. Los funcionarios vinieron y llevaron a Pilar a la Casa de la Gracia, una institución de asistencia social propiedad del gobierno que acogía a personas sin hogar y sin familia. Allí, Pilar vivía en una gran sala con docenas de otros ancianos abandonados. Su estado había empeorado. El derrame cerebral le impedía hablar correctamente y su memoria había comenzado a desvanecerse. Demencia. Todos los días, Pilar se sentaba en su vieja silla de ruedas en la terraza de la residencia, mirando la puerta de hierro de la residencia con la mirada vacía. Su boca no paraba de murmurar el mismo nombre una y otra vez. Valeria, coche rojo. Valeria, dinero. Las enfermeras de la residencia se acostumbraron a esos murmullos y solo podían negar con la cabeza con compasión. Ningún familiar venía a visitarla. Ni Mateo, ni Nerea, y por supuesto, ni Valeria. Pilar estaba completamente sola en este mundo, atrapada en un cuerpo destrozado y una mente atrapada en un pasado que nunca volvería. Se había convertido en una extraña para sí misma, un final miserable para una mujer que una vez había adorado tanto el estatus social. Volviendo a Valeria. La ceremonia de inauguración terminó con éxito. Valeria salió al vestíbulo del hotel para tomar el aire fresco de la noche. La señorita Morales ya le había abierto la puerta del sedán deportivo rojo. El mismo coche que había sido el origen de todo este asunto. Sí, Valeria finalmente había decidido conducirlo ella misma. No para sus perros, sino como su trofeo de victoria. Subió al coche y sintió el rugido del potente y suave motor. Valeria condujo por las calles de la ciudad. Siguió una ruta que había elegido deliberadamente hoy. El coche rojo pasó lentamente por delante de la residencia de asistencia social donde se alojaba Pilar. A través de la ventanilla del coche, Valeria pudo ver la figura de una anciana en una silla de ruedas en el patio de la residencia. La mujer parecía un pequeño punto sin importancia en el vasto mundo. Valeria redujo la velocidad del coche por un momento, mirando esa figura por última vez. En el corazón de Valeria ya no había rencor. Ese rencor ya había sido pagado con creces por la mano de Dios. Valeria abrió la guantera del coche y sacó una vieja foto de boda con Mateo de hacía 5 años. Miró la foto por un momento, luego la rasgó en 2 trozos, y de nuevo en trozos más pequeños. Valeria bajó un poco la ventanilla del coche. El viento de la tarde entró, rozando el extremo de su pañuelo,
Arrojó los trozos de la foto por la ventanilla. Los trozos de la cara de Mateo y de los recuerdos del pasado volaron con el viento, esparciéndose por la carretera de asfalto, y finalmente siendo aplastados por las ruedas del coche de Valeria que se alejaba. «Adiós, pasado», susurró Valeria en voz baja, con una amplia sonrisa. Pisó el acelerador a fondo. El Deportivo Rojo aceleró rápidamente hacia la hermosa puesta de sol, llevando a Valeria a un futuro brillante, libre y lleno de verdadera felicidad. La historia de la nuera oprimida había terminado, reemplazada por la leyenda de una mujer fuerte que había recuperado su vida.